Hola, hola, buenas noches. Espero, como siempre, confirmar que me están viendo. Entre libros y cuadernos. Entre libros y cuadernos. Cuadernos son ustedes, los libros los tengo aquí. Tengo como 15 libros para comentar esta noche así rapidísimo algunos, otros un poco más centrados, pero aquí vamos. Espero que la transmisión esté en curso. Yo estoy tratando de verificar, pero no me logro visualizar. Así que agradeceré a aquellos que me ven, que me confirmen por el chat, los que quieran chatear aquí en la transmisión en vivo sobre esto. Como siempre, estos son tips más que recomendaciones, son algunos tips, son mis vivencias, son mis anécdotas que tengo alrededor. ¿Qué tal? Quique, buenas noches. Eh, Había avisado de varios autores, pero voy a partir con uno que no había avisado porque resulta que el 20 de julio, que fue el lunes, aunque a veces aprovecho el lunes siguiente para comentar del autor, pero bueno, ahora es de este lunes que acaba de pasar, fue la celebración del alunizaje, cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Que muchos ponen en duda. Bueno, pues de ahí quiero hacer un poquito el homenaje. Hay este libro que se llama Julio Torri. Julio Torri es el autor, de Fusilamientos es la obra. Y resulta que este libro, como algún otro que he comentado, es uno de los que tengo todavía pendientes. O sea, no lo he leído. Lo voy a leer ya muy pronto. Me había un poco desestimulado el hecho de que estoy casi siempre buscando más literatura, más ficción, más fantasía, y pensaba que era mucho ensayo aquí en este de Julio Torri, pero ya lo revisé y no son breves textos, incluso unos son cuentos, aunque en el índice, curiosamente, esas son de las cosas que yo comento aquí, a diferencia a lo mejor de otros lugares en que entran en descripciones o de los autores, de su historia, de su biografía o del libro mismo con otros enfoques. Yo aquí pues la vivencia directa, ¿no? Que tengo. Por un lado, no lo he leído, apenas leí un cuentito que sé que les voy a comentar. Y por otro lado, en el índice les quería decir, viene dividido como ensayos y poemas y resulta que ahí se encuentran cuentitos, o sea, son pequeños, son breves cuentos y en la mayoría de las partes. Luego viene de fusilamientos, así le llama porque así se llama la obra. Luego viene prosas dispersas, según eso fantasías y luego artículos. Entonces, los artículos pues sí son como así tipo periodístico, pero lo demás sí son o pequeños ensayos o algunos como cuentos. Entonces, hoy en el Twitter, Jesús Silva Herzog, el hijo y el nieto del gran autor de la revolución y el hijo del funcionario, Jesús Silva Herzog Márquez, en Twitter hablaba de una pequeña narración aquí de Julio Torri de bicicletas. Muy curioso. Yo no voy a comentar de bicicletas, sino precisamente el otro tema que les quería yo reseñar, que es la conquista de la luna. Es muy curioso. Dice, les voy a leer el cuentito completo que es de una página prácticamente, ¿no? Dice, después de establecer un servicio de viajes, de ida y vuelta a la luna, de aprovechar las excelencias de su clima para la curación de los sanguíneos y de publicar bajo el patronato de la Smithsonian Institution la poesía popular de los lunáticos, los habitantes de la Tierra emprendieron la conquista del satélite, polo de las más nobles y vagas displicencias. La guerra fue breve. Los lunáticos, seres los más suaves, no opusieron resistencia. Sin discusiones en cafés, sin ediciones extraordinarias de El matiz imperceptible, se dejaron gobernar de los terrestres, los cuales, a fuer de vencedores, padecieron la ilusión óptica de rigor y se pusieron a imitar las modas y usanzas de los vencidos.
Por Francia comenzó tal imitación como adivinaréis. Todo el mundo se dio a las elegancias opacas y silenciosas. Los físicos eran muy solicitados en sociedad y los moribundos decían frases excelentes. Hasta las señoras conversaban intrincadamente y los reglamentos de policía y buen gobierno estaban escritos en estilo tan elaborado y sutil que eran incomprensibles de todo punto aún para los delincuentes más ilustrados. Los literatos vivían en la séptima esfera de la insinuación vaga, de la imagen torturada. Anunciaron los críticos el retorno a Mallarmé, pero pronto salieron de su error. Pronto se dejó también de escribir porque la literatura no había sido sino una imperfección terrestre anterior a la conquista de la luna. Es curioso, un texto fantasioso que se le ocurrió a Julio Torri, que nació en 1889, falleció en 1970, un autor no muy socorrido, pero que hay una obra de él en esta buena serie que sacaron el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Julio Torri. Eran las lecturas mexicanas número 17 en su primera fase, porque luego hubo otra. Entonces eso fue como uno que se metió hoy extra. Vamos a saludar, que aquí me gusta mucho que la buena seguidora, mi compañera de secundaria, de la secundaria 101, a la Ana Laura Gray. También me está saludando Juan Antonio Pérez Obrado, un reconocido abogado, intelectual, y además de abogado, le encanta la literatura. Él también hace sus videos por ahí en YouTube, tiene varias participaciones, así que seguramente espero, Juan Antonio, que te sientas cómodo. Yo los invito aquí a este rincón literario, esta velada. Les doy la bienvenida y que se sientan cómodos, pero seguramente Juan Antonio además podrá aportar otras ideas, comentarios interesantes. El segundo de la noche, rápidamente, estos son así como de volada, nada más una probadita que les quiero dar, ¿no? Este es curioso también, porque fíjense, en la portada viene nada menos que Alejandro Dumas padre, y el libro es de Alejandro Dumas hijo, o sea que esta editorial, que es Espasa Calpe, que es una editorial que se dedicaba, no sé, también mucho a obras de texto, pues resulta que no cuidaron mucho la edición, o no sé qué tipo haya sido la edición. Es un error gravísimo, ¿no? Pero yo lo acabo de descubrir ahora que andaba yo navegando para saber un poquito de los autores, aunque, le repito, tampoco me meto mucho en su historia para comentar con ustedes, porque nos extenderíamos hasta como a las 4 de la mañana. Pero resulta que esta edición que viene de Madrid y que es del año 2003, lo encontré en una librería que había por el Eje Central, que desapareció hace como 6 años, cosas así. Yo la frecuentaba un poco porque había muchos libros bastante económicos, aunque precisamente a lo mejor las ediciones eran económicas, no eran así de las más afamadas. Había de todo, pero encontraba libros hasta de 15 pesos, 20 pesos y bastante interesantes. Entonces, este es uno de ellos, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo, nada más que tiene el gran error de que viene la foto del papá, ¿no? El papá, que es muy famoso porque escribió Los Miserables, escribió también otra muy famosa que luego le imputaban, ya hablaban en ese tiempo también de algunos plagios, y entonces le reclamaban un poco. Por acá traía yo las notas, pero ahora sí ya se me extravió aquí el dato, ¿no? Me parece que es el Conde de Montecristo. Entonces el Conde de Montecristo es de Alejandro Dumas padre, pero alguien que le ayudó, que colaboró en la elaboración del texto, le reclamaba que de menos fuera como en coedición. Entonces, pero la que sí es muy importante es la de Los Tres Mosqueteros. No Los Miserables. Los Miserables es de Víctor Hugo. Yo ya me estoy confundiendo aquí con tantos libros. Los Miserables es de Víctor Hugo, y Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo es de Alejandro Dumas padre. Entonces una de ellas le imputaban esa situación. Ahora bien,
Los Tres Mosqueteros pues es algo fabuloso que vemos en muchas películas y que es famosísima. Pero él tuvo un hijo que además, bueno, era ilegítimo, que ya ahora también no se acostumbra mucho a hablar de estos conceptos, pero en ese tiempo se hablaban de hijos ilegítimos y adjetivos más feos que les dotaban a las personas, pero después lo reconoció, después sí lo reconoció a Alejandro Dumas, y entonces él creció también con el nombre de Alejandro Dumas, pero es el hijo, y creo que la obra más famosa, más reconocida es La Dama de las Camelias, tiene algunas otras, pero no son tan sonadas. Esta Dama de las Camelias pues habla sobre la historia de una mujer cortesana, una mujer de vida pública, pero que está arrepentida, que tampoco es, digamos, totalmente, cayó un poco en la pobreza, pero no era de, digamos, de barrio, ¿no? Y de repente alguien de la alta sociedad se enamora de ella, ¿no? Entonces, por aquí tengo el famoso personaje de la chica es Margarita Gautier y el del caballero Armando Duval. Entonces se enamoran, viven una pasión tremenda, pero el papá de él, hay que tener en cuenta que en esa época, además cuando nos hablan de estas historias, los enamorados no eran cuarentones, ni treintones, ni nada por el estilo. Eran casi, casi chavos que ni siquiera llegaban a los 20 años. En aquella época se casaban muy jóvenes, el romanticismo, toda esa situación imperaba. Y estos personajes más o menos rayaban esas edades. Entonces el jovencillo estaba muy sujeto, muy presionado por el papá, y el papá pues veía con disgusto la relación que mantenía con Margarita, ¿no? Entonces se opuso, se opuso, se opuso, y es un drama, ¿no? O sea, es muy romántica la obra, cómo él peleó por, aunque pertenecía a la mujer a otra situación social, ella abandonó esas costumbres y se mantenía fiel ante él, ¿no? Entonces le mantenía una gran fidelidad al enamorado, pero el papá metió mucho la cuchara, el papá, el que podía haber sido el suegro, y entonces pues es muy tórrida la historia, no les cuento más, es muy clásica, un lenguaje antiguito, pero antiguito accesible, o sea, no tampoco algo que tenga demasiada retórica o que nos confunda en la situación. Tengo aquí una pequeña observación que hice cuando lo escribí. Esto no llega ni a 4 líneas, 5 líneas. La vida disipada de una mujer cambia drásticamente por el amor, el cual, tras su concreción, es agredido por la intervención de un tercero, ¿no? Entonces, ahí está, La Dama de las Camelias. A ver si lo traje a colación porque cumple el hijo aniversario, el 27 de julio de 1824 fue cuando él nació, ¿no? El natalicio de Alejandro Dumas, hijo, en este libro curioso que trae la foto del papá. Pero bueno, esa edición curiosa. Vamos a ver acá, los saludos, no tengo más que... Me reportaban la otra ocasión que algunos más se meten, sobre todo también a nivel de celular, y me mandan ahí también los deditos y ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero no lo detecto hasta el momento, ¿eh? Así que saludos a todos los que no me están chateando, pero que están ahí pendientes de esta transmisión. Muchas gracias por todo esto. Muy bien. Vamos con uno más. Todavía no llego a la parte central. Yo más o menos acostumbro en una parte central darle peso a algún autor. Hoy va a ser Vasconcelos y también lo que planteé por ahí del Día del Perro. Bueno, entonces tenemos que Ernest Hemingway, este autor estadounidense que nació el 21 de julio de 1899, el último año del siglo XIX. Él participó en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, y también me parece que en algo de la República
española, ¿no? Entonces, él fue un militante, él fue un aguerrido, un convencido de la justicia social. Vivió un buen tiempo en Cuba, ahí tenía su casa. eh, Cuando va uno a Cuba, lo llevan a uno o a la casa de Hemingway o a la bodeguita del medio donde acostumbraba ir a tomar alguna copita. Entonces es un autor muy reconocido incluso en la propia Cuba, ¿no? A pesar de que ser norteamericano, ahí no hay barreras, no hay límites, además, no pertenecía, digamos, a la época imperialista de los Estados Unidos, sino a sus bosquejos. Aunque claro, sí, ya surgía, ya estaba ahí a las vivas los Estados Unidos, pero todavía no se peleaba con Cuba. El viejo y el mar, traigo aquí una cosa además un poquito enredada, la leí ayer, porque esto sí lo escribí desde 1993, pero pongo la pasión por la pesca y el sueño del béisbol, así como la identificación e igualdad de circunstancias entre pescador y pescado en medio del mar y la soledad a través de la aventura de un viejo, Sebastián, quien extraña la compañía de su pupilo. A pesar de la obstinación por matar a un pez, o sea, por combatirlo, por ganar, por sobrevivir, resurgen valores como la amistad con el pez, o sea, de eso se trata un poco aquí la historia de Hemingway, la comprensión y un inmenso amor a la mar. Aquí puse yo a la mar, se vale el término que es básicamente el mar, pero me nació aquí ponerle a la mar porque a lo mejor así viene por ahí en algún momento, y a la naturaleza. Y había me parece que una cita curiosa. Sí, precisamente, por eso puse a la mar yo también aquí en mi síntesis o reflexión, influenciado por el propio texto de Hemingway, no sé, le queda a uno la forma en que va diciéndolo y entonces uno también lo apunta. Y dice en una partecita así como poética Hemingway, la mar como la nombra la gente que la ama como mujer. Entonces está poético ahí, es la prosa, pero suena a poema, ¿no? La mar como la nombra la gente que la ama como mujer. Y luego remata acá, dice, la luna la afecta como si fuera mujer. Entonces, son partes del pensamiento de este hombre que está pescando, que queda solo ahí en el océano y que hace una gran amistad con su víctima, con el pez, ¿no? Entonces, fíjense que hay un bosquejo en la otra obra que es una crónica, un reportaje de Gabriel García Márquez, que es relato de un náufrago, en la cual la sobrevivencia, la forma en que tiene que estar ahí en medio del océano un sujeto, ¿no? Que fue una situación real que se vio allá en Colombia y que hizo como reportaje Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces suena mucho a eso, pero esto fue antes. A lo mejor Gabriel García Márquez se inspiró un poco también en El viejo y el mar a la hora de plantear el relato, el reportaje de aquella situación que vivió. Entonces, bueno, en su aniversario también de natalicio, que fue el 21 de julio, pero de 1899, recordamos a Ernest Hemingway. De aquí salto a otro autor muy importante, este es un inglés, Aldous Huxley, que tiene una obra que seguramente ustedes han oído o muchos han leído, que es Un mundo feliz, y que muchas de las cosas aquí parecen que se van cumpliendo en la actualidad, ¿no? Muchas gracias a Betty Palacios que está por aquí. Qué sorpresa. Saludos, Betty. A mi hija, a mi hija Melissa, que además es una gran publirelacionista, además diseñadora, me hace muchas cosas por ahí. En YouTube pueden encontrar también mis videos con algunas analogías o lecturas, y me puso una caricaturita que me hicieron hace mucho tiempo, la caricatura en el Instituto del Consumidor. Me hicieron una caricatura de mi persona y ella lo retomó digitalmente y lo plasmó ahí en los videos que andan por ahí en mi canal de YouTube, que les invito también a disfrutar, a suscribirse para que tenga yo más suscriptores, que algún día ya llegue yo a muchos y ahí esté. Bueno, Aldous Huxley con Un mundo feliz. Es bastante complejo su trama,
pero pues plantea un mundo en el cual el amor ya no es nada romántico. Lo estamos viviendo en esta época, ya el romanticismo va todavía pasando más de moda. Las personas se relacionan como quieren, libremente, libremente entre comillas, porque están sujetas a una especie de estado vigilante, pero oculto, ¿no? Y todos tienen que rendir pleitesía a ese sistema en que están organizados todos ellos, ¿no? Incluso hay un personaje que pertenece, digamos, a nuestra época contemporánea, más flexible, más normal, como podríamos decirlo, aunque lo normal no existe. Y este personaje pues no se adapta a esas circunstancias y lo tienen casi casi como en un zoológico. Y es el salvaje, ¿no? Le apodan el salvaje a ese otro personaje. Y los demás tienen que vivir la vida incluso libremente también con una droga que se llama soma. Los niños no viven prácticamente en las casas. Se tienen casi casi niños de probeta y nada más para poblar el mundo. Traía yo por aquí una cosa curiosa en que precisamente en una de las clases, algo así, un pasaje pues de la obra, me parecía a mí que era así una especie como de clase que se estaba narrando y se queda extrañada uno de los personajes, ¿no? Y dicen de repente aquí, hogar, hogar, unos pocos cuartitos superpoblados por un hombre, una mujer periódicamente embarazada y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades, sin aire, sin espacio, una prisión no esterilizada, oscuridad, enfermedades y malos olores. La evocación que el interventor hizo del hogar, el interventor como un profesor, como un guía, fue tan vívida que uno de los muchachos más sensibles que los demás palideció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de marearse, ¿no? Así como que de desmayarse de la manera en que él dijo de que el interventor o el profesor les dijo lo que era un hogar en tiempos antiguos, ¿no? Lo que es en la actualidad. Claro, no todo mundo vive en un poco espacio y malos olores, aunque sí, pues la gente que no tiene condiciones económicas más abajo de lo modestas, pues seguramente sí viven casi casi en una prisión y con malos olores. O sea, un buen porcentaje de la población actual en el mundo, no solamente en México, sí caen en esta parte. Nosotros que tenemos hasta cuestión de acceso a la tecnología y toda esta cuestión, pues nos diremos, bueno, nosotros podemos gozar de unas condiciones un poquito más normales, pero de todos modos, pues así etiquetaban al hogar como en el pasado, en esta historia futurista de un mundo feliz, que pues es tremenda, no sé, es ciencia ficción, pero mucho de lo que ocurre allí, podemos decir, pues eso ya pasa, ¿no? O sea, la droga, las relaciones libres, y más allá de libres, que es legítimo, pues casi casi sin amor, ¿no? O sea, nada más el relacionarse por relacionarse y muchas otras circunstancias que no les cuento más, pero es fabuloso, pues, feliz casi casi entre comillas, ¿no? Aunque pues, para algunos a lo mejor, pues sí, es su deseo que el mundo corra así sin tantos tapujos. Ciertamente hay muchos prejuicios, ciertamente hay muchos errores, corrupción, guerras, cosas que no nos agradan, ¿no? Y que vivimos en un mundo, en un momento dado, infeliz, ¿no? Entonces añoramos un mundo feliz. Pero este mundo feliz que nos plantea el autor, pues finalmente tampoco viene siendo feliz, ¿no? O sea, están sujetos a un sistema muy condicionado, muy cuadrado, en el que ahí no se vale que regresen al enamoramiento, al romanticismo, al hogar, a todo lo que pudiéramos considerar hoy aceptable, ¿no? Entonces, también el negar eso, el prohibirlo, el prohibir allí en esa obra, pues es totalmente nefasto. Entonces, ese mundo feliz, pues es un mundo feliz artificial, ¿no? Bien, bueno, yo encantado, cuando termino mi sesión con ustedes, que los saludo con mucho gusto, como a Gabriela Pérez, que me dice que está tarde aquí, pero que ya está puestísima. Sí, sé que además estoy siguiendo también el noticiero de Pulso de Radio Educación y ella lo coordina. Entonces, bienvenida Gaby, después de la chamba, llega aquí
a esta velada literaria, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos ustedes. Y como les decía, termino yo la sesión y resulta que ya se me empieza a antojar lo siguiente. Ya lo tengo más armado lo que va a venir para las próximas, pero ya tengo yo ganas de empezar a sacar los libros, revisarlos y que llegue el viernes otra vez para charlar, porque es un momento como de relax, ¿no? Sobre todo en esta época tan tremenda y tan de encierro que estamos viviendo y que no sabemos ni para cuándo, ¿no? Porque ya se viene la época en que empieza uno con malestares de gripa y entonces todo el mundo nos vamos a panicar de, pues, es gripita, no es gripita, no, está difícil, ¿no? Así que, pues ni modo, pues pongámosle buena cara a las circunstancias, ¿no? Llego aquí a una parte sustancial porque tenemos al maestro José Vasconcelos, que no se celebra en estos días, pero que es uno de los rezagados. Ya ven que luego sí me encuentro con alguno que acaba de pasar y les digo, no, se me antoja comentarlo, ¿no? Porque si no se me va a ir y de aquí a un año, pues no sé si la verdad mantengamos la velada, ojalá que sí, aunque no sé si en otro horario, en otras condiciones, pero pero no en estas mismas, ¿no? Así en un año ya completo, tendrá que haber una variante de nuestras actividades y entonces también como que esperar a que realmente se cumpla la efeméride, pues también no se vale. Entonces a veces puedo encontrar otras justificaciones. De José Vasconcelos, no hace mucho, fue el 30 de junio que se celebró bueno, no al celebrar, no, conmemoró la cuestión luctuosa, el aniversario luctuoso de José Vasconcelos. José Vasconcelos ha sido una figura, y Gaby no me desmentirá, y por ahí a lo mejor otros que me siguen, Betty Palacios también, que me ha seguido ese personaje en mis trabajos, ¿no? Resulta que en Radio Educación pues fue fundador del edificio de la cuestión de la Secretaría de Educación Pública y de impulsar la cuestión de la radio educativa, no del edificio que ya vino después, ¿no? Pero sí de la radio educativa. Ya saben que fue secretario de Educación Pública José Vasconcelos. Y entonces en su homenaje, la emisora, su cabina principal es la cabina José Vasconcelos, así está bautizada la cabina de Radio Educación. Entonces, todo el tiempo que permanecí en Radio Educación, que fueron 8 años, casi 8 años, pues allí tenía yo en la cabeza siempre, en la mente, y pasaba yo por el pasillo donde estaba la cabina de transmisión, José Vasconcelos. Entonces hacía un honores a la hora que tenía uno que recordar eso en alguna remembranza, en el boletín que yo también tuve la oportunidad, el privilegio de coordinar, que era Audiotinta, fundado por el buen José Luis Doran King, que no sé si ande por allí. Ese Audiotinta, pues también a veces remitía o mencionaba algunas cosas de la historia, o simplemente por referir la cabina, y José Vasconcelos por aquí, José Vasconcelos por allá. Después, con el tiempo, voy a dar a la Biblioteca de México en la Ciudadela, que fue nombrada en un momento dado José Vasconcelos, y que además allí llegó a vivir José Vasconcelos, en ese lugar en que yo trabajé. Allí habitó, mientras fue director de la Biblioteca de México, José Vasconcelos, y hasta con su familia. Entonces, ese lugar que además también albergó a Morelos como prisionero. Imagínense, trabajé donde andaba Morelos, donde andaba Vasconcelos, donde anduvieron muchos intelectuales importantes. Entonces José Vasconcelos fue nombrado director de la Biblioteca de México, prácticamente la fundó junto con el secretario de Educación de aquel tiempo, y la empezó a dirigir por muchos años, ¿no? Iba a ser la biblioteca, él venía de la Biblioteca Nacional y como que era una extensión de la Biblioteca Nacional que estaba cerca del centro, también ahí se ubicaba, pero después que él también tuvo que ver con la universidad, que fue rector también de la UNAM, le asignaron, le dijeron, no, la Biblioteca Nacional va por un lado, y eso sigue en la UNAM, la apapacha o la alberga la UNAM, y esta va a ser la Biblioteca de México, otro concepto que va a tener la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces así llegó la Biblioteca de México y con el tiempo se le puso el membrete de Biblioteca de México José Vasconcelos. Después, por políticas también de no confundir,
se le ha quitado el mote de José Vasconcelos, aunque ahí está la placa, así se llama así, pero para no confundir a los seguidores de las bibliotecas, se le llama Biblioteca de México, se le quitó el Vasconcelos, pero allí estuvo él y fue su fundador. Porque luego está la de Buenavista, que le pusieron José Vasconcelos, entonces para no confundir con la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, se le quitó el mote de Vasconcelos a la México. Entonces ha estado muy ligado José Vasconcelos, su espíritu, con este servidor. Por ahí tenía yo otra anécdota, no sé en qué otro momento también tuvo que ver otro trabajo con José Vasconcelos, pero ahorita no lo recuerdo, no lo ubico. Creo, si no me falla. Pero todos 8 años en Radio Educación y casi 10 en la DGB y Biblioteca de México, pues he estado ligado yo con José Vasconcelos tremendamente. Bueno, este señor fue un gran político, se lanzó a la presidencia de la República, compitió con Pascual Ortiz Rubio, parece que le robaron las elecciones, no sé a qué me suena por allí, ¿no? De los fraudes, hay películas con respecto a eso, hay documentación. Pareciera ser que, de menos si no se la robaron las elecciones, le pusieron muchos obstáculos para que no le ganara a Pascual Ortiz Rubio, que era el candidato de Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, no logró ser presidente de la República, que hubiera sido yo creo que un gran presidente, fue un gran secretario de Educación Pública, por ahí tiene su historia también, por ahí vienen las críticas, los asegúnes, pero el frijolito en el arroz, como siempre, todos los personajes tenemos nuestros claroscuros, y resulta que Vasconcelos en algún momento dirigió una revista aquí en México que estaba ligado, que era de alguna manera partidaria de alguna línea del señor de allá de Alemania, ¿no? Que no vale mucho la pena hablar de los términos, de los conceptos esos tan feos de allá, de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de ese señor que exterminó gente, y que era un periódico un poco que lanzaba y que tenía proclamas de ese tipo, ¿no? Fue como un periodo ahí medio raro, parece ser que él no se enfrascó demasiado o negó hasta cierto punto esa injerencia. Cuando vino la cuestión también de su candidatura, él se fue del país, vivió mucho tiempo en el exterior, después regresó y como que se trató de borrar aquella situación, aquella anécdota, ¿no? Que por allí queda y hay constancia, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene muchísimas obras, ensayos. Él fue más que nada un ensayista, ¿no? Libros profundos del análisis de la realidad mexicana del país, una gran obra que hizo. Y lo que tengo yo aquí a la mano, también es de lecturas mexicanas, como hace rato el de Julio Torri, Ulises Criollo, que es una autobiografía. Son además dos libros, 2 tomitos que sacó Lecturas Mexicanas. Y es la primera parte de su autobiografía, porque viene otras partes que se llama La Tormenta, y ahorita no recuerdo otras que no he leído, que también tengo pendiente leer la siguiente parte de la autobiografía de José Vasconcelos. Se dio tiempo para escribir totalmente sobre él, además de que escribió una vasta obra sobre diferentes cosas. Entonces de acá les quería comentar esto y algo más a nivel literario que es desconocido y que eso es lo asombroso y que les traigo un poco como sorpresa, ¿no? Déjenme ver si aquí se actualiza un poco esto. Es que a veces se vienen aquí los saludos como que por arriba, por abajo. Paola Contreras, mi sobrina que cumplió años, felicidades. Dice, tremendo libro de Huxley, que además no lo pronuncio bien, ¿no? Huxley, es inglés. Apellidos raros que a veces tiene uno que estar ahí teniendo. Gracias, Gaby dice que por ahí tiene un ejemplar de Audiotinta. ¡Qué bárbara! Un ejemplar de Audiotinta cuando fueron muchísimos ejemplares de Audiotinta, ¿eh? O sea, era un boletín que se sacaba cada mes, cada 2 meses. Por ahí ya la periodicidad se me perdió un poco. Pero creo que cada mes se sacaba la Audiotinta. Hubo un tiraje, una primera y segunda época, y hubo bastantitos ejemplares de Audiotinta. Tengo una Audiotinta, ¿no? Bueno, para la historia. Ok. De José Vasconcelos, entonces se llama Ulises Criollo, porque él era admirador de la literatura clásica, de la Ilíada, de la Odisea,
y toma de la Odisea, del personaje de Ulises, ese gran personaje que parte hacia la guerra a Troya y que después en el camino de regreso por su amada Penélope pasan miles de historias, que es toda la Odisea, ¿no? Bueno, entonces él se identifica un poco con Ulises, con el personaje, y criollo por la naturaleza un poco acá de no considerarse, él podría haber dicho mestizo, ¿no? Pero agarró y dijo así como criollo, ¿no? O sea, de esa parte del estamento social que se hablaba en aquellas épocas de la reforma, de la independencia. Bien, aquí traía yo alguna cita interesante y por eso les puse una marca, eh, que dice: desde aquel instante yo quedé marcado, pertenecía a la casta de los hombres de deber, a diferencia de los hombres de placer, ¿no? Porque tiene ahí también muchas cuestiones con respecto a su, a su vida, a su situación de vida libre que él quería tener en un momento dado, de darle también entrada al placer, pero después se arrepentía mucho de sus placeres y decía que él más que nada era un hombre de deber, ¿no? Entonces, un poco su filosofía que él traía. Recuerden, por aquí también menciona, es el autor José Vasconcelos. Digo, no estoy hablando con gente que no conozca la historia en general, pero a veces se van algunas nociones. Y además, pues tengo muchos seguidores, alumnos, estudiantes que sí son muy jóvenes y que a veces a lo mejor no tienen la constancia de esos datos, aunque a lo mejor ya también los tienen. Pero José Vasconcelos es autor de dos grandes frases. Una de ellas es la de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Que es la que abanderó la campaña de Madero. Él era maderista, él estuvo en la campaña de Madero, antes de lanzarse también después como candidato. Entonces él fue un maderista convencido, ¿no?, de la democracia de México, e hizo esa frase: sufragio efectivo, no reelección. Y lo menciona aquí, incluso dice mi frase. No sé a quién se parece que de repente dice, mi frase, ¿no? No sé a quién se parece. Bueno, y entonces, pues sí, un poco el narcisismo, el egocentrismo, pero es válido, ¿no? Mencionó aquí su frase. Y la otra muy importante, que es la que avala toda la historia de nuestra gran UNAM, que es: por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Entonces es la frase del maestro José Vasconcelos. Entonces ya me acordé cómo José Vasconcelos me ha seguido a mí toda la vida. Me ha seguido en mi carrera universitaria, ¿no? En mi trayectoria como profesional de la UNAM, como egresado de la UNAM, y luego en los trabajos en radioeducación, luego en Radio UNAM, entonces también, porque era de la UNAM, Radio UNAM, y finalmente en la DGB, Biblioteca de México, ¿no? En la Ciudadela. Entonces, por eso he estado yo marcado por José Vasconcelos, para encontrar otra ubicación y volverme a emplear en algún lugar. Yo creo que entonces voy a seguir algún lugar que tenga la marca Vasconcelos, algún otro lugar que haya por ahí, y voy a ir a tocar la puerta porque por ahí el espíritu de Vasconcelos me sigue un poco. Otro detalle que dice, aunque oficialmente anticatólico, yo seguía de creyente, ¿no? O sea, como que él fue educado muy en el catolicismo, pues, por su mamá, sobre todo por su mamá, allá en Oaxaca, donde nació. Pero después vino también el debate de conciencia, la situación de la institución del catolicismo. Y entonces de repente aquí manifiesta eso, ¿no? Él va narrando ese tipo de cosas. Y dice: oficialmente anticatólico, yo seguía de creyente, o sea, no dejó de creer. Pues cómo dudar de lo divino si por doquiera nos envuelve, nos sorprende, nos deslumbra el milagro en la naturaleza y en el corazón de la vida. Entonces él además de narrar varias cosas así de su educación, de su política, etcétera, se metía en su psique misma, en su interior, y habla aquí de lo que le deslumbra en la naturaleza y en el corazón de la vida, dice él. Y para él eso representa un milagro en la vida. Por ahí también lo vuelve a decir en otra parte. Y para él
es muy importante eso, y entonces por él se siguió considerando un creyente, ¿no? Aunque renegaba del catolicismo, ¿no? Entonces, eso es lo básico que viene aquí en esto que le refiero. Es muy interesante. Algo más que tengo que decir acerca de esta obra es que y para aquellos que me siguen como estudiantes de periodismo, para aquellos que quieren pulir su redacción, la comunicación, nada mejor también que José Vasconcelos, ¿eh? Léanse a José Vasconcelos en cualquier obra, ensayo, etcétera. Esta pues se la recomiendo, la sugiero un poco, porque la disfruté mucho, pero tiene una prosa exquisita, ¿no? No es rebuscada, no es retórica. Quizá, bueno, pues sí, puede identificarse con la época de principios del siglo XX, pero esto es bastante fluida y es está muy bien, escribe perfecto. O sea, José Vasconcelos escribe de maravilla y es una gran clase, digamos, de redacción. O sea, al leer su obra, uno tiene una clase de redacción y de asimilación del vocabulario exquisito, ¿no? O sea, es fabuloso. Muy bien, voy a respirar un poquito porque ya va entradito aquí y todavía me falta un cachito. Viene la velocidad. Con él es con el que me estoy deteniendo un poco. Me voy a detener un poco también en lo de la literatura, de los perros en la literatura. Y todavía me faltaría algún otro autor. Y la despedida que hago yo acá, poética, con mucho gusto. Así que más o menos cumpliremos la hora. Me pasaré un poquito. Agradezco a los que me aguanten. Los que no, pues dulces sueños. Que sea un día maravilloso el de mañana. Pero ojalá aquí me sigan todavía algunos, ¿no? Por allí. Betty Palacios me dice algo. En su libro La Casa Chica, Mónica Lavín le dedica un capítulo a José Vasconcelos en el que revela un episodio de su vida personal que resulta muy interesante para conocerlo más como ser humano. Así que ahí está la recomendación que hace Betty Palacios para el libro de La Casa Chica de Mónica Lavín. La verdad no lo he leído, tengo por ahí una lectura pequeña de un cuento de Mónica Lavín, pero no conozco. Cuando tenga la oportunidad, pues también me adentraré en esa referencia que hace de José Vasconcelos. Muy, muy interesante. Por ahí también tengo un libro, ese no lo saqué por acá, pero un libro interesante que nos habla acerca precisamente de su papel, de la función que tuvo en esta cuestión de la tarea educativa, y por ahí menciona también la cuestión de la Biblioteca de México. Viene su discurso inaugural de la Biblioteca de México, ¿no? Perfecto, bueno, pero de él me encontré, al seguir al autor, al estar por allí en la búsqueda, no recuerdo bien en qué momento pesqué por allí la referencia, que me pareció maravilloso saber que Vasconcelos escribió algo de ficción, escribió fantasía, escribió, lo otro también es literatura, el ensayo es literatura, pero lo que acá hablamos después de que novela, cuento, poesía, ¿no? O sea, que están en un rango así de otro tipo de literatura, pues resulta que sí tenemos eso. Y entonces rápidamente, en cuanto lo supe, fui a buscar. Me costó un poco de trabajo, a pesar de que la editorial es conocida, pero además, fíjense, es una editorial que no se dedica a sacar cosas de literatura, sino más que nada educativas. Y como a lo mejor José Vasconcelos tuvo que ver mucho con la educación, les interesó esto. La editorial Estrellas, y el libro se llama La Sonata Mágica de José Vasconcelos. Entonces esto es una maravilla, un deleite, porque se sale de la pauta de los ensayos, de la parte, digamos, formal, seria, ¿no?, de José Vasconcelos, y entra a la parte de juego, de imaginación, de mucha imaginación, con La Sonata Mágica. Trae también algunos relatos verídicos. El libro se compone de varias cosas, un poco como el de Julio Torri que hace rato mencionaba, pero trae muchos que vienen aquí que sí son cuentitos. Entonces, les quiero referir nada más que puse yo: cuentos intensos, profundos, cósmicos o con un sentido cósmico. Él, con esa frase de "por mi raza hablará el espíritu", tenía esa concepción, por un lado, de nuestra propia raza, de la historia de los mexicanos, con esa visión cósmica, ¿no?,
del mundo, de entender el universo, ¿no? Que de allí veníamos, de allí venimos. Y por otro, al tomar eso como espada, como una lanza también hacia el futuro, ¿no? Como decir, debemos seguir en esa pauta de encontrarnos y de ser universales. Por un lado era bastante nacionalista, lo mexicano defendía mucho, criticaba muchísimo a los Estados Unidos, en fin. Pero por otro lado, era partidario del ser universal, ¿no? O sea, somos universales, no solamente somos parte de un territorio, ¿no? Somos seres universales. Y entonces él tenía mucho esa cuestión del cosmos y lo refleja en el lema de por mi raza hablará el espíritu. Y en estos cuentos también hay un dejo de esa cuestión así de la cuestión un poco cósmica, de la huella que puede dejar uno como ser completo y universal. Además de la sonata mágica, que es un cuento curioso de un músico que está escribiendo algo y que tiene ahí altibajos y que está escribiendo a la gran obra de su vida y tiene un desenlace curioso que no les relato más. Esa es la lamentada sonata mágica. Hay otro que a mí me interesó, que quería marcar mucho. Hay también la casa imantada, ¿no? Que es muy fantástica. Y el primerito que me gustó a mí, que se llama El gallo giro, pero no se lo leo, este es más larguito y sí me consumiría mucho tiempo, pero les cuento un poco acerca de ello. Primero les leo un poquito mi reflexión y después les leo un pasajito de José Vasconcelos. En mi reflexión dice: Matías, acusado de homicidio por prepotencia de un poderoso jefe civil, al paso del tiempo termina siendo homicida de quien le había quitado a su mujer. Simpática analogía con un gallo de pelea, porque él tenía un gallo. Esto también tiene un eco como yo siempre busco un poco analogías, es lo que tengo en YouTube, analogías entre los libros, los autores, etc. Pero hay una obra de Juan Rulfo sobre el gallo y tiene ecos, ¿no? Tiene ahí algún parecido, aunque claro, ahí narra él toda la historia acerca de la pelea de gallos, toda esta cuestión. Que ahí también se desdice la cuestión que dicen, Rulfo nada más tiene a Pedro Páramo y al Llano en Llamas, nada más. Y no es cierto, tiene El Gallo de Oro, que es otra obra y que además se llevó al cine, es como un guión, bueno, lo hicieron luego guión. Y tiene otras narraciones allí, en ese libro que tengo ahí a la mano, que alguna vez hablaré de Juan Rulfo. Bien, este se llama El Gallo Giro porque era un señor que se dedicaba a la pelea de gallos, y hay una escena muy cinematográfica aquí también de José Vasconcelos, en la cual un gallo, incluso ciego, sale vencedor, logra de todos vencer al gallo del mentado jefe civil, jerarca ahí de la población, ¿no? Entonces, él le agarra mucho coraje a ese tipo y lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel sin haber hecho nada, o sea, no mató a ninguna persona más que pues, lo legítimo ahí o lo que estaba permitido de la pelea de gallos, ¿no? O sea, su gallo mató a otro gallo y por eso lo metió a la cárcel, dizque de homicida. Entonces le preguntaban todos a él, oye, ¿tú por qué estás aquí en la cárcel? No, pues por homicida. Ah, sí, ¿y a quién mataste? Pues a nadie, ¿no? Entonces es curioso, a nadie, aunque decía todavía, a nadie todavía. Y ese es el chiste, cuando sale libre, que además se encuentra que le robaron a su mujer y todo eso, pues se toma venganza y entonces sí regresa a la cárcel y dicen, ya, hola, ¿qué tal? Por eso no me despedí totalmente de ustedes, ya regresé, ¿no? Y ahora sí, pues ya soy homicida, ¿no? Entonces es tremendo, es una ficción de José Vasconcelos, que empieza diciendo, hacía 2 años que el doctor estaba preso, otro que estaba ahí preso. Una denuncia que lo señalaba como desafecto al régimen había bastado para que sin más trámite se le internase indefinidamente en la Rotunda. Allí hacía la vida, bien conocida, del reo político, incomodidades insufribles de cuando en cuando, grillos y muerte civil, soledad, abandono de casi todos los amigos. Y sí, aquí está cuando preguntaba, ¿no? El doctor es el que le preguntaba a este preso. Le decía, bueno, ¿y tú por qué mataste? Ah, no, doctor,
yo todavía no he matado a nadie. Entonces en esa frase está condensado luego el desenlace que existe, ¿no? Yo todavía no he matado a nadie. Sale libre, muy contento y toda la cosa, va, se desquita, se venga, y después ya regresa muy ufano y dice, pues ya lo hice, ¿no? Ahora sí, ya ni modo, ya encarcélenme ahora sí por homicida. Entonces es uno de los cuentos de esta sonata mágica que si por ahí lo hallan, ¿no? A lo mejor no se encuentra fácilmente, pero es Trillas, ¿no? Es ficción de José Vasconcelos. Eso es lo que yo quería remarcar hoy, porque a mí me fascinó esa situación, esa identificación. Además de que de todos valoro yo su prosa y que tengo pendiente de leer de él mucha cuestión de su autobiografía, la demás parte que hay ahí de la Tormenta y otros libros que tiene José Vasconcelos. Ya tendré, primero Dios, la oportunidad de hacerlo. Bien, rápidamente, los comento también muy rápidamente. Ana María Matute, porque Ana María Matute sí está cumpliendo pasado mañana, el domingo, su natalicio. Ella nació el 26 de julio de 1925, Ana María Matute. Es una española y tiene una obrita que encontré también en esa librería que les comenté yo hace rato, así de repente uno va. Yo siempre he dicho, uno entra a una librería, a veces a lo mejor sí lleva ya la idea uno de decir, vengo por tal libro, quiero encontrar tal libro de tal autor, etc. Pero a mí me encantaba pasearme en las librerías. Digo, me encantaba porque hace de menos medio año que no me puedo ir ni a una librería, ¿no? Entonces, me encanta pasear por las librerías y yo tengo una máxima, digamos, de que casi yo no voy por un libro, sino que los libros me encuentran a mí, ¿no? Yo no voy a buscar en sí los libros, los libros me encuentran, casi me dicen, hey, a ver, entonces ya me llama la atención algo, ¿no? O sea, la portada, el tipo, el autor, el título, el tomarlo, el ver la referencia de atrás, empezarlo a ojear. Algunos los dejo y otros sí dicen vente para acá, según también las finanzas. Y entonces también lo conseguí en esa librería que era económica, muy económica. Y son libritos que incluso son así como que desconocidones a veces, ¿no? O sea, no están así en la primera fila de las librerías. Este se llama Aranmanot, de Ana María Matute, ubica a este personaje en la Edad Media, en ese tiempo en que también eran los caballeros, las luchas, pero una parte un poco pacífica de estos personajes. Tiene un eco, a mí me recordó mucho el libro de Siddhartha, que ya también les comenté por acá, de Germán Hesse, en la cuestión de ese personaje, de la búsqueda de sí mismo, pero aparte esos paisajes, esa paz, ¿no? Esa paz física que hay y que la lleva a una paz interior, ¿no? El entorno invita a que haya una paz interior porque hay un paisaje muy bonito que se puede descubrir a la hora que uno lee, ¿no? O sea, uno cuando lee se va internando en los lugares, en los sitios, y si los autores nos ponen esta situación de describirnos, ¿no? La descripción, la forma en que están los personajes, pues ya se empieza uno mismo a internar en el lugar, ¿no? Entonces, aquí la historia rápidamente que les comento, no sé si tenía yo aquí sí también tengo la reflexión, pues resulta ser muy curiosa, es también muy fantástica, ¿no? O sea, un personaje encuentra, parece un poco como griego, ¿no? Casi como nació este Aquiles, eh, con una diosa, ¿no? O sea, un personaje que una diosa tiene un hijo. Aquí el personaje con un hada del bosque, tiene un hijo que resulta ser Aranmanot. Y después, por cuestiones de que el señor, el papá, pues no se había casado en sí con el hada, sino que simplemente tuvo una relación con el hada y tuvo al hijo. Entonces, pues, cuando encontró un prospecto, era una niña prácticamente. Entonces, él no se podía casar todavía con una niña porque estaba realmente pequeño. O sea, ni siquiera llegaba, yo creo que a los 15 años, ¿no? Que se habituaba ya esas bodas, ¿no? Así lo narra, ¿no? Que era una niña. Y como además tiene que ir a luchar, le encarga al hijo que está creciendo, dice, ahí te encargo a esta niña que va a ser prometida. Resulta que ahí pues el papá se fue mucho tiempo y pues la niña fue creciendo y el chavo también y pues se enamoraron.
Entonces cuando regresa el papá, pues todo dolido sabe que su hijo lo traicionó, pero como que en el corazón le nace la cuestión de que no fue una traición así de vino, de decir, ay, te voy a quitar a tu prometida, ¿no? No, simplemente surgió el amor, muy padre, muy bonito, descrito muy románticamente en ese paisaje hermoso, este, pero los que rodean al papá, digamos, en ese entorno, le convencen de que pues tiene que haber un castigo, ¿no? Y que tienen que pagar, pues lo terminan pagando, no les digo mucho más, pero lo pagan tanto ella como el chavo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces aquí dice, romance y drama se entrelazan en la historia de un joven nacido de un hada y que en la búsqueda de sí mismo se enamora de la joven prometida de su padre que ha tenido que viajar. Mi caligrafía a veces también me mete a mí. Y como está con lápiz, entonces tengo que estar, no está con pluma. A su regreso, el hijo y su amante son sacrificados por su traición, pese al dolor que ello le causa a Orso, señor de Lines, ¿no? Entonces, no les digo cómo son sacrificados, eso es, sacrificados es una manera de decirlo, pero en fin, el hijo pues se llamaba Aranmanod, hijo de una hada, que después pues, ¿cómo se llama? Traiciona sin querer traicionar así conscientemente a su papá, ¿no? Entonces es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor y de drama, ¿no? Finalmente. Entonces es muy bonita. Esto me costó creo que como 20 pesos este librito. Y está bien empastadito. No tiene problema de traer una foto de un personaje que no sea, ¿no? Quienes llegaron tarde, les comentaba yo al principio que Alejandro Dumas, con La Dama de las Camelias, es Alejandro Dumas hijo, el autor de todo esto, ¿sí? Pero estos bárbaros de la editorial Espasa Calpe pusieron la foto de Alejandro Dumas padre. Entonces es también un caso raro. A lo mejor vale mucho este libro, ¿no? Por el error que tiene. Muy bien. Vamos más adelante ya al tema final antes de la poesía. Así que no se me incomoden. Ya casi cumplí la hora, pero no me llevaré más que unos 15 minutos. En la semana se celebró el Día del Perro. Seguramente algunos de ustedes aman a los perros, a las mascotas de menos. Algunos a lo mejor no, ¿no? Sabemos de todo en el mundo, pero a veces a los perros pues, nos enternece, sabemos de su fidelidad, de su entrega, de su cariño especial que tienen los animales. Entonces, me metí en la cabeza también, dije, ay, creo que tengo yo ahí recuerdos de cosas de perros. Seguramente dentro de toda más literatura y más libros que hay, ha habido alguna situación o mención de un perro, pero la memoria no me alcanzó demasiado, más que para tres, unos muy fáciles porque en sus portadas vienen los perros, ¿no? Allí están las portadas con los perros, entonces no había problema. Pero el otro sí tuve buena memoria y me acordaba yo perfectamente que había un pasaje en que mencionaba a un perro, el autor, y además sabía yo que era casi al principio cuando lo mencionaba. Y no lo leí hace poco, aunque hace poco repasé un poco los libros, pero no estrictamente fue por eso, sino que sí me acordaba. Este libro lo leí en mayo, junio de 2012, hace ya 8 años. Entonces, es el libro de Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky, de mi máximo autor, ¿no? Que ya les he dicho que es el number one, total, dentro de todos, sí, el número uno que pongo. Siguen otros atrasito, esto por admirados y toda la cosa, sí, hay muchos más, pero este es el number one y ahorita voy a empezar mañana, porque leí el prólogo, la introducción, pero voy a empezar mañana a leer El Idiota de Dostoyevsky. No de Dostoyevsky no es el idiota, sino que así se llama su obra. Entonces, son 800 páginas, yo creo que voy a llevar un buen ratito en leer al buen Dostoyevsky, que he leído varias obras de él. Este es muy simpático, no simpático por la temática, sino porque a mí me pareció pues otra suma más ya había leído yo Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, La querida de Stepachenko. Entonces tenía yo ya en grado alto a Dostoyevsky
y de pronto vi este título, Humillados y Ofendidos, y es muy buena la obra, ¿no? Entonces aquí incluso es un escritor también el personaje, es un escritor. Esto lo hace, creo que a veces en otras obras, Dostoyevsky, pero aquí hay un gran reflejo, yo creo, de él mismo, ¿no? El personaje central es un escritor, y nos habla mucho de esta cuestión también social, ¿no? Esta circunstancia de las diferencias sociales, ¿no? La pobreza y la riqueza, ¿no? Entonces, como en un momento dado, los que están en el poder, los que son ricos, los que son poderosos, pues se la pasan ofenden mucho a la gente de abajo, ¿no? No son, no son solidarios. Y entonces por eso, pues humillados y ofendidos, pues se refiere precisamente a la gente del pueblo. Dostoyevsky hablaba mucho de la gente del pueblo, no refleja mucho esa Rusia zarista, que no es muy diferente de muchas sociedades actuales de la pobreza. Incluso yo encuentro muchos paralelismos con nuestros pueblos mexicanos cuando hablan aquí de la gente y cómo se expresa, ¿no? Entonces aquí lo que quiero referir, nada más no voy a tener mucho hoy con Dostoyevsky, nada por el estilo, era el pasaje donde venía esta cuestión del animalito. Dice, había mencionado que había precisamente un indigente por ahí cerca de una pastelería donde él va, el personaje central, el escritor, pasaba por una pastelería frecuentemente y siempre encontraba a un indigente, un viejo, pero acompañado por un perro. Y dice, aquel desdichado perro daba la impresión de tener también cerca de 80 años. Sí, debía de tenerlos. No había en el mundo ningún perro que pareciera tan viejo como él. Aquí parece que está acá esta imagen también, ¿no? Pero eso es de otro. Además, cuando le vi por primera vez, me dije inmediatamente que aquel perro no podía ser como los otros perros, que era un perro extraordinario, que forzosamente tenía que haber en él algo de fantástico, de mágico, que era tal vez una especie de Mefistófeles bajo la apariencia de perro, y que su destino estaba unido al de su dueño de algún modo misterioso y desconocido. No les digo más, ¿no? Ojalá se les antoje leer Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky, ¿no? Así es el lenguaje, la manera en que narra, en que describe Dostoyevsky la cuestión de los perros. Entonces, en homenaje ahora a los perros, al Día del Perro, va esta mención, así como también esta obra del otro autor internacional que me parece genial, ¿no? Que es sudafricano nacionalizado australiano. Es sudafricano por la cuestión del colonialismo que había en Sudáfrica, y después fue a parar también a Australia, que es británica. Entonces él era de sangre, digamos, británica, pero nació en Sudáfrica. J.M. Coetzee. Este libro se llama Desgracia, y es uno de los más bonitos, de los que más me atrae también, quizá de los preferidos míos de Coetzee. Y aquí les presumo entonces también la dedicatoria de este premio Nobel de literatura. Nada más dice para Teófilo, y la firma, obviamente, pues el señor ni me conocía, y nos formamos ahí en una conferencia que hubo en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe hace un par de años, y dije, va a estar Coetzee. Entonces me escapé del trabajo, horario de trabajo, me fui en un camión hasta Santa Fe, llegué a la Universidad Iberoamericana, y vámonos, la conferencia, y después de la conferencia las dedicatorias, ¿no? Los autógrafos ahí del señor, muy accesible. Había algunos que llevaban sus 5 libros ahí, no sé cuándo, y todos querían que los firmara. Al principio empezó a firmar todos los libros, luego alguien ahí, coordinador, dijo, nada más un libro por persona, ¿no? Yo afortunadamente nada más llevaba uno, aunque ya tenía por ahí otros 2, y ahora tengo como otros 2, tengo como 5 libros también de él, así que yo nada más llevaba uno. Y para Teófilo, desgraciadamente yo le quería dar uno de mis libros a él, pero ya no tenía ejemplares, no le pude dar mi libro. Pero bueno, ahí me quedé con las ganas. Entonces este gran autor, me parece también fabuloso cómo escribe él. Él, en esta historia, rápidamente les comento un poco para que también se interesen en la historia. La historia trata sobre un profesor, para variar, de comunicación,
que en su universidad de repente, pues ahí está él muy bien, pero de repente hay una chica que le empieza a coquetear, para variar, ¿no? Que se habla tanto de esta cuestión de tener cuidado con estas circunstancias de que se le acuse de acoso a los maestros. Entonces resulta que esta chica mañosamente, porque también es, pues lo enamora un poco, o sea, lo flecha, no de un enamoramiento tremendo, sino simplemente pues una aventura, ¿no? Pero después mañosamente la chica lo acusa, le acusa, o sea, parece una historia de aquí de la UNAM. Entonces, pues él va a tener que pasar por un juicio, ¿no? Pero esa historia es un poco la de atrás, aunque va al principio y está muy en esa parte de la urbe, ahí en un territorio de Sudáfrica. No recuerdo bien si es la mera capital o... Porque luego también aquí pongo sí, esa es Ciudad del Cabo. Y luego va a dar a Salem y a Grahamstown y a un lugar que se llama George. Entonces hay 4 lugares que recorre la novela, ¿no? Esa también es una manía que tengo. Pongo los lugares a la entrada del libro, los lugares en que se desarrolla la trama de las novelas, ¿no? Si es París, así, los diferentes lugares. Entonces este lugar son en 4 lugares. En Ciudad del Cabo es la urbe, entonces él tenía una vida cómoda, ¿no? Clase mediera, bien, su profesión, etcétera, y lo van ahí pescando malamente la situación. Él no hace un drama de eso, o sea, dice yo no soy culpable, o sea, sucedió, él era separado, o sea, estaba separado, divorciado, tenía una hija, y ese es el fondo, es lo bonito. Él va como que dice, pues yo ya no tengo nada que hacer en ese lugar, claro, tendrá que haber el juicio, etcétera. Yo me voy a defender con toda la ley, porque pues, yo simplemente accedí a la chica esta, pero yo no abusé de ella, o sea, yo no la acosé, no sucedió eso, ¿no? Entonces yo tengo que defender mi prestigio y todo, pero ya sé que se me acabó la carrera, ya sé que se me acabó aquí mi carrera y mi estancia en la universidad. Lo asumo, desgraciadamente, ¿no? Entonces lo asume, y se va mejor a vivir un tiempo con su hija, que ya es mayor, que ya es una chica mayor, prácticamente de la edad con la que tuvo que ver. Y esta chica vive en un pueblo, después tiene una desgracia ahí mientras él vive con él. Son 2 desgracias. La primera desgracia es que lo acusen de acoso, y la segunda desgracia es la que le sucede a la chica, que no les cuento más. Tampoco se trata de que les diga todo. Entonces esta chica tiene una desgracia. Pero ella vive ahí con unas personas, trabaja en una clínica en donde recogen a los perritos. Algunos los tienen allí, pero otros también los tienen que sacrificar porque ya están viejitos, porque X circunstancia. Es una clínica que se dedica mucho a sacrificar desgraciadamente a los animalitos, ¿no? Porque ya es el término de su vida, ya están viejitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que viene ahí un poco narrado en esta historia, y por eso aparecen los perros al lugar que va a dar este profesor. No me acuerdo aquí si es este lado, es el otro. Sí, aquí en las 2 partes habla, ¿no? Dice, de manera arbitraria e incondicionalmente, es él quien ha sido adoptado. El perro daría la vida por él y eso lo sabe. Al perro lo fascina el sonido del banjo. Cuando pulsa las cuerdas, banjo o banjo, ¿no? A veces se dice banjo, pero pues, si tiene la J en español, banjo. Cuando pulsa las cuerdas, el perro se yergue, ladea la cabeza, ¿no? Entonces aquí nos narra cómo son los perritos. Escucha, cuando toca la línea de Teresa y cuando tararea esa línea melódica y comienza a henchirse de sentimiento, es como si se le engordase la laringe, siente el pálpito de la sangre en el cuello. El perro abre y cierra la boca y parece a punto de ponerse a cantar o a aullar. Son situaciones que suceden muchas veces con los perritos, con los animalitos. Pero acá hay otra escena, pues esta es triste, esta es trágica, es a lo que se dedican. Dice, Bev y él no cruzan palabra. Él ha aprendido a estas alturas, gracias a ella, a concentrar toda su atención
en el animal que van a matar, a darle lo que él ya no tiene dificultad alguna en llamar por su nombre propio, amor. Sella la última bolsa y se la lleva a la puerta. Solo queda el perro joven, el perro que ama la música, el que de haber tenido la posibilidad habría acudido cojeando tras sus camaradas hasta el edificio de la clínica, hasta el teatro de operaciones y la encimera de zinc, donde todavía penden olores intensos mezclados, incluido uno con el que todavía no se ha topado a lo largo de su vida, el olor del último hálito, el olor suave y efímero del alma liberada del cuerpo, ¿no? Porque ahí sacrifican los animalitos. Entonces nos habla aquí de un perro viejo que está sacrificando y del perro joven que había narrado acá antes, que dice que él hubiera ido con todo su amor a salvar al otro, a tratar de hacer algo, ¿no? Pero también se vio impedido porque tenía ahí alguna discapacidad el pobre animalito joven. Entonces aquí nos narra también esa situación del perro de parte secundaria, ¿no? En la obra, ¿no? Entonces se lo recomiendo también mucho, ¿no? Hoy estos dos autores ahí por ahí no los dejen, ¿no? Dostoyevsky y Coetzee, con cualquier obra de ellos, pero pues aquí están estas. Y por último, a nivel de perro, de este nada más les digo porque incluso ni siquiera me acuerdo bien de la trama. Es una trama moderna, pero lo tengo que repasar para cuando hable del autor, que es José Ramón Ruiz Sánchez. Esta fue famosa cuando la sacó, la obra la sacó el Fondo Editorial Tierra Adentro. El título se llama ¿Y por qué no tenemos otro perro? ¿Por qué no tenemos otro perro? Y así empieza la narración con una niña que va de vacaciones. Aunque sí, aquí tengo la reflexión, ¿eh? A ver, aquí les voy a leer primero esto. A partir de un caracol que sostiene frente a la playa, Marcelo Alfil, que ha viajado hasta allí con su esposa Miranda y su hija Paola, recuerda su pasado, infancia, adolescencia, juventud y sobre todo la puesta en escena de su obra teatral. El recorrido en espiral de su vida transcurre 9 días entre delirios, sexo y drogas, 33 años de Marcelo. La narración corre alternadamente a cargo de un nuevo perro, ¿no? Entonces, así empieza la obra. ¿Y por qué no tenemos otro perro, papá? Le pregunta Paola, y lo deja mudo y 28 años más joven, y Marcelito nomás, porque a los 5 nunca puede ser Marcelo Alfil, sino Marcelito, y muerto de miedo porque alguien ha llamado para preguntarme por Goya y Hermelinda, que son las sirvientas, y dice que cuando están en el baño se les ven los pelos del... Y bueno, aquí ya es entrar más en detalle. Pero aquí precisamente, ¿y por qué no tenemos otro perro, papá? Empieza la obra y es muy moderna en un lenguaje diferente, ya más, más de nuestro siglo XXI. José Ramón Ruiz Sánchez. Lo leí en el 2009, en noviembre de 2009. ¿Por qué no tenemos otro perro? Está curioso y por la portada me acordé de él en homenaje y en dedicatoria a los perritos, ¿no? Muchas gracias, Moisés, mi vecino de la colonia El Reloj. Muchas gracias por seguirnos. Claudia González, sí, también comenta ahí que muchas historias hay en la UNAM, de lo que les comentaba yo hace rato, ¿no? Muchas gracias por todos a seguirme. Ya voy a concluir, aunque aquí tengo 4 libros, no se asusten, es para la cuestión del poema. El poema de despedida, pero voy a leer 3 breves poemas, porque tenemos la celebración de varios de ellos. Una que no es exactamente por estas fechas, fue también anterior, pero no quiero dejarlo pasar. Fue la semana pasada, el 16 de julio, se celebró el nacimiento de Carmen Mora. Carmen Mora no es muy conocida, Carmen de Mora, pero es una poetisa. Ya también se les puede decir poetas a las mujeres, pero se decía poetisa, ¿no? Poetisa o poeta, Carmen de Mora, y se llama su libro Sonetos. Es una edición bastante corta, colección Palabra Viva, de la Federación Editorial Mexicana, ¿no? Es un libro que llegó a mis manos regalado, no recuerdo muy bien, seguramente por algún poeta. Yo tuve la
la oportunidad de conocer a un poeta que les platicaré, bueno, he conocido a varios, pero un poeta quizás no muy conocido, pero que me dio su libro, y él a lo mejor me hizo algún obsequio. Lo conocí porque fui a entrevistar a su hijo, que su niño era poeta, y como yo escribía en mi periódico de novedades, fui a entrevistar al niño poeta, que ya no sé si siguió en la poesía o no siguió, ¿no? Pero el papá sí era poeta. Bien, después con él tendré que regresar y ya le recordaré acerca de él, pero no es el tema, porque si no me explayo demasiado y nunca acabaré, ¿no? Quienes han cursado comunicación conmigo y que han llevado clases de 4 horas, saben que soy capaz de seguirme hasta por 8 y 10 horas, así, sin parar. Dice aquí también que les pregunten todos ustedes a mi familia, y pues sí, aunque sabrán que pues no, porque si acaparo la palabra, pues no me van a dejar. Aquí también todos tienen derecho y todos finalmente hablamos. Así que este es un pequeño soneto. No es barroco, no tiene un estilo antiguo, porque ya es del siglo XX, pero sí tiene un estilo clásico, digamos, un estilo clásico. Entonces, dice así la hermosa poesía, este soneto de Carmen de Mora. Ya voy a poner en modo poesía, ¿no? Me gustaría aquí bajar un poquito la iluminación, sacar, no sé, una botella de vino, para ir terminando aquí con la poesía, pero bueno, modo poesía. El soneto de Carmen de Mora dice: no me toques, amor, con flojo intento, tócame en forma tal y de tal suerte que me vivas pletórico y acierte mi voz a pregonar tu duro viento. Nada seré si anémico el aliento no invades con luz plena y paso fuerte mi sitio de pobrezas y de muerte. Nada seré sin tu inicial tormento. Róbeme tu pupila el cotidiano despertar a una vida siempre oscura, hiérame la sustancia de tu mano. Solo entonces, amor, mi vestidura no será un tosco menester humano, sino esbelta y total arquitectura. Está hermosísimo, a mí me encanta la poesía clásica de este tipo. Es fabulosa, ¿no? O sea, el soneto es mayúsculo, es grandioso, quizá unos digan, es muy cursi o algo, pero es valiosísimo. Yo lo empecé a reproducir cuando hacía mi periódico a máquina de escribir, mi periódico El Reloj, en la colonia donde vivía, ahí que me está siguiendo Moy, seguramente lo sabrá. Saludos a Jorge M. Luis, que no lo había visto por acá. Saludos a mi sobrina, la nena, y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. No me quiero ir, pero nos vemos el próximo viernes. Vienen 2 poemas más. El siguiente es de alguien que sí celebra esta semana, es el natalicio, el pasado mañana también, el domingo 26 de julio, pero de 1875 nació el poeta español Antonio Machado, el autor de muchas obras que luego tomó José Manuel Serrat. El caminante no hay camino, ¿no? Es de Machado. Entonces, no sé, no recuerdo si aquí viene en esta antología el poema de Caminante. Ahora que repasé la obra, no me di a la tarea de revisar todo eso, pero creo que no viene esa. Pero viene esta que les voy a decir. Una chiquita y una más grandecita. Una pequeñita, que es casi un pensamiento, dicen, se llama Dicen. Dicen que el hombre no es hombre, mientras que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Así nos dice Antonio Machado. Y luego nos dice: he andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden, y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Imponente también Antonio Machado, también así como clásico, ¿no? El señor, ¿no? Qué barbaridad. Y uno más contemporáneo, del siglo XX, el maestro Eduardo Lizalde, que hace poco cumplió años, lo tengo por aquí, el 14 de julio de 1929, así que ha cumplido ya 91 años. 91 años tiene Eduardo Lizalde, hasta hace año y medio director de la Biblioteca de México. No fue mi jefe porque yo dependía de la DGB, de la Dirección General de Bibliotecas, pero de todos modos yo trabajaba también para la Biblioteca de México, así que sí tenía relación con su autoridad, aunque realmente pues no tuve yo la oportunidad así de tener un roce con él. Pero también les presumo la dedicatoria, o sea que hoy les presumo dos, ¿no? Dice: para Teófilo Huerta, con el saludo cordial al autor del autor de estas rosas malignas, Biblioteca de México, julio del 2011, Eduardo Lizalde, ¿no? Entonces esta es la dedicatoria de este libro que se llama precisamente Rosas, ¿no? Entonces por eso mencionó esa situación. Y luego tengo otro librito que fue una compilación de poemas que sacaron Premio Internacional Alfonso Reyes 2011, y lo editó Monterrey, Nuevo León. Entonces, porque le dieron ese premio que ha recibido muchos, Eduardo Lizalde. Entonces, bueno, tuve la fortuna de conocerlo, de saludarlo, pero no de tratarlo demasiado, de acudir a eventos que él encabezó ahí en la Biblioteca de México, con una voz esplendorosa. Les recomiendo que sigan, supongo yo que en el IMER siguen reproduciendo, siguen teniendo el programa el maestro Eduardo Lizalde. Si no lo sigue haciendo habitualmente, de menos las grabaciones, yo creo que ahí las siguen manejando. Y él habla de varias cosas, no nada más de poesía, habla de autores, habla de temas que a él le apasionan, y tiene una voz privilegiada, Eduardo Lizalde, sabe declamar muy bien. Entonces de él les leo este pequeño poema, bueno, no es muy grande, se llama Grande es el odio, y con ese sí voy a cerrar nuestra transmisión el día de hoy, mis cuadernos que me siguen. Grande es el odio. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula, la vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula, pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, oh Baker, que vive enamorada de una tensa magnolia. Dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro, porque no alcanza a morder sus propios miembros, y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo. Esta es la poesía de Eduardo Lizalde. Hay muchísima más, no sé, esta también
Esta también la tenía yo señalada. Se llama Bellísima, y con esto sí concluyo. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios, de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz, de estrella en permanente fuga, y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Esta es la poesía del gran maestro Eduardo Lizalde, que el 16 de julio, pero de 1929, nació. Y bueno, este programa, esta transmisión termina por el día de hoy. Les deseo muy buenas noches. Ya no encuentro aquí más saludos, me parece. No quiero tampoco dejar a nadie sin saludar. Pero Quique Aguilar, que fue primero. Muchas gracias a todos ustedes. Sé que hay más que me ven, que no pusieron nada, que no tienen ganas de ponerme o que no tienen manera de ponerme y simplemente me escucharon. Les agradezco mucho su presencia. Y nos estamos viendo pues para el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal de Facebook en vivo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes, que descansen. Gracias por los aplausos, Gabriela. Y pues sí, dicen mi sobrina, la nena, que si necesito más tiempo. No, ya, es suficiente, así está bien. No los quiero, ¿cómo se llama? Pues embotar con tanto discurso. Pero ojalá también me recomienden con sus amistades y puedan entrar, se puedan sumar a este fanpage de Teófilo Huerta, puedan ser seguidores y me puedan seguir las siguientes veces. También en el canal de YouTube, también seguirme por allá, aunque no tengo esta transmisión por allá. Pero acá pues los espero, muchísimas gracias. Gracias por la velada a todos ustedes, exactamente. Y la recomendación para que me sigan la próxima vez. Sí, lo último es, les adelanto porque yo ya voy a tener también esa manera. Puede haber cambios de última hora. Pero la próxima vez platicaré de Guillén de Castro, de Antoine de Saint-Exupéry, de Luis Buñuel, de Alejandro Aura, de Isabel Allende, y tendré la poesía de Salvador Novo y Roberto Díaz Muñoz. Y a lo mejor alguna otra sorpresa. Así que nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por estar aquí entre libros y cuadernos. Muchas gracias.